Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Muy buenas, bienvenida, ¿qué tal estás? Muy Espero bien. que preparada ahí para escuchar el episodio de esta semanita. Y bueno, esta semana vuelvo a estar acompañada y de hecho voy a aprovechar para presentarte a una de las nuevas integrantes del equipazo de Nota tu Fertilidad, que aún hacía tiempo ya que yo quería y tenía mucha ilusión por contar con una profesional, ginecóloga en este caso. Así que voy a darle paso a Patricia Díaz Ortega, que está por aquí con nosotras. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola Carmen, encantadísima de estar aquí hoy, encantadísima. Yo igualmente, con muchas ganas de hablar contigo. Sí, Que además tenemos un temazo hoy, ahora vamos a ir hablando de esto, un tenemos un temazo, temazo sí. importante, pero antes de empezar con esto me gustaría que, bueno, que las mujeres que estén escuchándote sepan quién eres, qué haces y, bueno, ya te he presentado como integrante del club de tu fertilidad. Así que cuéntanos un poquito más sobre ti, Patricia. Bueno, pues como has dicho, me llamo Patricia Díaz, soy médico, especialista en obstetricia y ginecología. Y bueno, mi vida profesional me llevó a tener inquietud sobre el tratamiento de la patología de la mujer de una forma más holística, más integral. Y bueno, me especialicé en ginecología regenerativa y en ginecología integrativa. Y nada, pues Maravilloso. es lo que yo siempre digo, que a veces me preguntan, ¿y qué es ser ginecóloga integrativa? Pues ¿Qué le sí, respondes tú a eso? claro, digo, pues, es una forma de trabajar y de vivir la profesión, sin más. Es volver casi a las raíces de la medicina, ¿no? A tener en cuenta no solo el síntoma con el que viene la mujer a la consulta, ¿no? O a mi web, sino tener en cuenta todos los aspectos que rodean su vida y que pueden estar afectando a su reproducción o a su aparato genital. Entonces, simplemente una forma de trabajar. Genial. Muy bien, Patri. Pues yo, bueno, encantadísima de tenerte aquí, que hayas aceptado mi invitación. Aunque bueno, al final iréis pasando todas por aquí, todas las integrantes del equipo iréis pasando por aquí para hablar con vosotras, sobre todo porque, aparte de que os conozcan las mujeres, profundizar en algunos temas, que bueno, en este caso, después de, por mi parte, tantos años trabajando con mujeres, acompañando en un proceso de búsqueda de embarazo, vas, me voy dando cuenta de cosas, ¿no? Vas descubriendo cosas nuevas, vas aprendiendo. Siempre yo me levanto con la mentalidad de aprendiz, de aprendiza. Y, y bueno, hay cosas que vas sacando en conclusión, reflexionando, y en esa parte holística o integrativa, ¿no? Que tú comentas, es tan necesario para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O dar explicación a alguna circunstancia con las que nos encontramos. Y precisamente una de las cosas que nos encontramos mucho, aparte de baja reserva ovárica, ¿no? La típica antimoleriana baja, eh, hay también muchas mujeres que vienen de haber pasado por abortos de repetición o de fallos de implantación, que sabemos que eso es multifactorial, o sea que hay muchas cosas que pueden desencadenar un fallo de implantación, un aborto, pero sí que hay algo que puedo decir que es muy común en todas, y no solamente en fallo de implantación, sino también a la hora incluso de que se pueda dar la fecundación, y es el tema del que quiero hablar contigo hoy, que es la endometritis. Ujú. Entonces, si te parece bien, Patri, vamos a empezar explicándole a las chicas, a las mujeres, qué es esto, qué es la endometritis, para que ellas sepan exactamente en qué consiste. Cuéntanos. Eso es, yo quería empezar definiendo lo que es la Sí. endometritis, porque es muy importante, ¿vale? Y a partir de ahí ya hablamos. Ujú. La endometritis es una inflamación del endometrio. Y recalco lo de inflamación para que no nos metamos de lleno en pensar que tener una endometritis significa tener una infección. Entonces, es una inflamación del endometrio. El endometrio, todas sabéis ya que es la capita más interna del útero, la que se va a engrosar en la primera fase para que se implante el futuro embrión y la que se desprende durante la regla en caso de que no haya habido embarazo.
Entonces esa capita, si se inflama, entonces cuando hablamos de endometritis. Y esta endometritis puede ser aguda o crónica. La endometritis aguda, esta sí que suele ser de causa infecciosa. La podemos ver, no es muy frecuente, pero se suele ver, por ejemplo, en los pospartos o después de hacer un legrado o alguna prueba invasiva. Y se suele producir porque los patógenos, las bacterias que hay, pues, o bien en la vagina o en la zona perianal, ascienden y entran en la cavidad uterina y producen una infección. Y entonces cuando se habla de endometritis aguda, ¿vale? Que es la que ocurre en un corto espacio de tiempo. Y esta sí que suele venir acompañada, pues, de fiebre, dolor, un sangrado maloliente. Y luego está la otra endometritis, que es en la que vamos a profundizar hoy, que yo creo que es la que más frecuentemente nos encontramos en casos de abortos de repetición de esterilidad, que es la endometritis crónica. Y esta no tiene por qué ser de causa infecciosa. De hecho, en la mayoría de los casos no es de causa infecciosa. Y se suele Ujú. diagnosticar, bueno, igual me estoy adelantando a todo, es que me pongo yo a hablar, Tú me pongo sigue, tú sigue. y aquí me vengo arriba. Bueno, el problema de esta endometritis, como he dicho, es que no siempre suele ser de causa infecciosa, la mayoría de las veces no es de causa infecciosa y se diagnostica porque nos han tomado una muestra, ¿no? Porque venimos de, pues eso, una historia de infertilidad o de abortos y entonces han decidido tomar una muestra del endometrio y se ha visto en el análisis microscópico pues, que hay un infiltrado de glóbulos blancos específicos y entonces cuando se define o se habla de endometritis crónica por esas Ujú. características, pero la mayoría de las veces no da síntomas o síntomas Ese es el muy problema. claro. La mayoría de las veces no sabemos que tenemos ahí una endometritis porque no da síntomas o a veces das síntomas que son muy inespecíficos. Pues podemos tener dolor pélvico o dolor con la menstruación o sangrados abundantes o diferentes, vamos, síntomas que pueden ser debidos a otras cosas y no pensamos en que podamos tener una endometritis, lógicamente. Ujú. Y entonces yo creo que el problema es ese, ¿no? Que como no da síntomas, no da problemas, entre comillas, voy a ponerlo, hasta que realmente tenemos la mayoría de las veces un problema de esterilidad o de infertilidad y es cuando nos diagnostican esa Sospechamos de endometritis eso. crónica. Eso es. Ujú. Claro, es que aquí partimos de la base de esa disbiosis, ¿no? De la microbiota endometrial, que de hecho no es tan difícil tenerla. O sea, por eso tú has dicho, ¿no? Que esto es algo muy común. Y la Sí, idea, sobre todo, de grabar esto, ¿no? De poder que llegue el mensaje, ¿no? Que cale en muchas mujeres, es no hacerles ver que todas se tienen que hacer la prueba, porque ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo podemos ver que está presente la endometritis y diagnosticarlo, porque es una prueba invasiva y es como no ujú, es tan sencillo, ¿no? De, como un exudado, ¿no? Que me lo hago y ya está, sino de hacerles ver que también podemos hacer un trabajo para poder prevenir, para poder tratar, aunque no se tenga, ¿no? De una manera natural e integrativa esta disbiosis, ¿no? Desde donde nace esta endometritis, para por lo menos, antes de empezar un proceso de búsqueda de embarazo, llevar esta parte lo más preparada posible, porque vamos a recordarle a las mujeres lo importante que es tener un buen estado endometrial, porque no es solamente el test positivo, ¿no? De embarazo, sino que ese óvulo fecundado, su caminito, y que cuando llega el endometrio, que es como digo yo, la cuna, es la primera cuna del bebé, que esté a eso gustito y es. confortable. Entonces, si ya ahí hay una disbiosis y hay una inflamación, lo más probable es que nuestro cuerpo rechace Eso es. ese, esa ocupación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, lo que tienen que tener en cuenta es que, bueno, hace mucho tiempo se pensaba que el útero era un sitio, un lugar estéril, que ahí no había nada, y hoy en día ya se sabe que como prácticamente todo nuestro cuerpo hay una serie de bichitos que viven ahí, que es la microbiota endometrial, y que es fundamental que estos bichitos estén en equilibrio correcto para que ese endometrio sea receptivo al embrión. Es fundamental, esto ya se sabe y además hay mucha literatura sobre esto. Lo que no se sabe todavía 100% es la composición de esa microbiota, cuál sería la composición saludable, ¿no? Para que podamos
tener pues eso, un endometrio receptivo y que una vez que el embrión haya anidado se mantenga. O sea, esto es Ujú, fundamental. Lo que sí se sabe es que hay que teniendo una cierta cantidad de lactobacilos, sobre todo el SPP, sí que se ha relacionado con mayor éxito de implantación. Pero esto, claro, todos estos son estudios hechos en pacientes con esterilidad o que están siendo sometidas a técnicas de reproducción asistida, ¿vale? Pero ujú, lo que sí se sabe es eso, que tiene que tener una composición suficiente en lactobacilos y que esa microbiota tiene que estar en equilibrio para que el embrión llegue y se liberen las señales moleculares necesarias para que se implante. Y sin este equilibrio, posiblemente, aunque se haya fecundado, no consiga agarrarse a ese endometrio o si se agarra, no permanezca. ujú, ¿Vale? Y es ahí cuando vienen pues, los fallos de implantación o los abortos precoces de repetición, los abortos bioquímicos. Entonces, ujú, como decías, no es tanto el hacer la prueba a todas, yo no considero que sea necesario hacer esa prueba a todas las mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas, porque además, como bien has dicho, es una prueba muy invasiva, hay que atravesar el cuello del útero, llegar al interior del útero y coger tejido y analizarlo. Entonces, lo que tú has dicho, lo que yo creo es que debemos ser capaces como de prever que pudiera haber un desequilibrio en la microbiota y solucionarlo corrigiendo esa disbiosis, tomando pues nuestros lactobacilos o nuestra suplementación, corregirlo desde fuera, que se puede. ujú. Y Eso en, es. eso es. Y en muchos casos, bueno, esto ya tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Que yo siempre les digo que que a veces no es, el problema no nace en el útero, sino que el problema de ese desequilibrio está más allá. Pasa igual que con las infecciones vaginales de repetición, que nos obcecamos en tratar la vagina y el problema está más arriba y está en las tripas muchas veces, porque si eso no está Ujú. funcionando bien, nuestro aparato genital no va a funcionar bien. Entonces eso es muy importante. Sí, justo ahí quería llegar, porque claro, es como, ¿de qué manera puedo yo, o sea, imagínate una mujer que todavía no ha llegado a tener esos fallos de implantación o esos Mm, abortos, ¿no? Pero quiere evitar la medida de lo posible si se hace ese trabajo preventivo, ¿no? Como estamos diciendo, y se tienen las herramientas correctas, pero a lo mejor ella lleva como un poco ese trayecto de camino de no me quedo embarazada, no me siento identificada con esto, ¿no? De aborto y fallo de implantación, pero ¿hasta qué punto podría yo tener esto? Entonces, puede ser que como que antes de recurrir a la prueba, porque no tenemos por qué esperar, yo siempre digo, no tenemos que ujú, esperar a que tengan tantos abortos de repetición porque eso es muy doloroso, ¿no? Y difícil sí. de gestionar a nivel emocional. Pero si esa mujer está teniendo, como tú bien has dicho, ¿no? Que hay que mirar más hacia arriba, problemas digestivos, por eso nosotras los analizamos en el programa, es decir, preguntamos, ¿no? Si hay síntomas digestivos o si está habiendo infecciones recurrentes a nivel vaginal o incluso urinario. Claro, aquí hablamos de traslocación de bacterias, es decir, si yo estoy teniendo de forma asidua problemas digestivos, ¿no? Mi microbiota intestinal está en disbiosis o estoy teniendo también problemas o, ¿no? En la microbiota vaginal, se puede traslocar a la microbiota endometrial. Entonces, no es 100% ¿no? certero de tengo endometritis, pero me puede dar una pista de es muy probable o tiene una probabilidad ahí Ujú. alta de que pueda estar ocurriendo. Entonces, en caso, o sea, en qué punto ya como extremo podemos recomendar a las mujeres de que sí se sometan a esta prueba invasiva para determinar si hay endometritis o no? O sea, ¿cómo hacemos aquí esto para que ellas no se agobien de tengo que irme a hacerme la prueba, ¿no? Vale, yo haría la prueba simplemente en aquellas pacientes que ya están metidas de lleno en un tratamiento de reproducción asistida. Se les va a Ujú, hacer una transferencia embrionaria, ¿vale? Y se necesita saber, o ha fallado varias veces esa transferencia y se necesita saber cuál es el estado exacto de ese endometrio. vale. Pero siempre, o sea, siempre habiendo hecho pues lo que tú has dicho, ¿no? Corregir posibles trastornos digestivos, habiendo hecho todo. No Ujú, ir de entrada a hacer la prueba, sino esta paciente tiene algún problema digestivo, o sea, antes de llegar a estas pruebas invasivas, ¿no? Estudiar bien ujú, si realmente está todo corregido
Y si está todo eso es. corregido, ¿qué está pasando en este endometrio? ¿Vale? ¿Hay algún patógeno que se me ha escapado, que necesite un tratamiento específico o hay algo más allá? Pero cuando ya esté todo esto corregido, porque realmente si una paciente sigue teniendo lo que dices, ¿no? Problemas digestivos, malas digestiones, hinchazón, estreñimiento, sigue teniendo todo esto, casi se da por hecho que su microbiota genital no está equilibrada. Ujú. Vale, y también se me ocurre una cosa porque, claro, Mm, tenemos el factor pareja, ¿no? O sí, sea, si yo ahora estoy cuidándome mucho, ¿no? Mi microbiota, eh, hago todo lo posible, ¿no? Para que a nivel endometrial esté todo correcto, con, tal y cual lo hemos comentado antes. No solamente con la suplementación, que yo siempre digo, más que se le llama suplementación, pero siempre hablo de complemento. Al final es un eso es. complemento Mm, a toda la base que estemos haciendo. Pero resulta que mi pareja, no sé hasta qué punto, claro, al final estamos teniendo relaciones sin barrera porque queremos quedarnos embarazados, ¿no? Hasta qué punto la pareja puede trastocar, ¿no? Eso que yo estoy intentando equilibrar en mi cuerpo, porque él al final me está transmitiendo también su microbiota, hasta qué punto esto puede hacer que esto se convierta como en un círculo vicioso de yo me estoy tratando, pero tú no, y vuelve otra vez, empezamos de partida. O sea, hasta qué punto es importante, obviamente, que la El, ef- pareja también esté enfocada en esto, ¿no? sí, Abordándolo. el efecto ping-pong que llamamos. Eso. Pues, pues, es muy importante, porque muchas veces sí que lo que nos suele pasar a nosotras es que nos centramos en lo que nos pasa a nosotras y en cómo estamos nosotras y nuestro útero y nuestras cosas y nos olvidamos de que hay otra pieza del puzzle que también es muy importante porque además se ha visto y esto está documentado que hay un patógeno que es el ureaplasma que es muy frecuente que esté en Ujú. el semen cuando hay un desequilibrio de esa microbiota y que puede alterar y actuar como patógeno en el endometrio. Entonces, ese hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, en este caso hay que poner en tratamiento al hombre también. Claro, claro. De hecho, ya se hacen incluso cultivos seminales y estudio de la microbiota seminal por esto, porque no hacemos nada con tratarnos nosotras y que realmente haya un desequilibrio en la microbiota del semen, porque al final ese semen no va a funcionar correctamente y nos va a traslocar las bacterias o los patógenos que él tenga o ese desequilibrio nos lo va a trasladar a nosotras. Entonces, lo que Ujú. hablamos del efecto ping-pong, ¿no? Yo me estoy recuperando, me estoy tratando, estoy haciendo todo ok, pero luego resulta que mi pareja no. Claro, eso es. O sea, incluso yo diría, Patrick, que lo ideal es que en ese, en esa fase preventiva, que estamos los dos juntos, ¿no? Buscando embarazo, esté él también al pie del cañón en eso, ¿no? Como cariño, no vamos a esperar a que salga el ureaplasma positivo o que yo Efectivamente. tenga que llegar a hacerme una prueba de que me digan tiene endometritis, sino vamos a cuidar este aspecto, se lo explicamos con mucho cariño, que ya sabemos que a veces esto no es fácil porque ellos no están tan concienciados como nosotras de que es importante que su parte también la cuiden, y especialmente cuando venimos de llevar tiempo y de además con abortos o fallos de implantación. Así que bueno, si hay un hombre escuchándonos, importante esto, chicos, que también tenéis que cuidar vuestra microbiota para que no estemos con la pelota, como dices tú, Patri, de un lado para otro, ¿no? Claro. Genial. Además que el cuidarnos, o sea, realmente cuidar la microbiota, no estamos hablando de hacer ningún tratamiento con efectos secundarios o complejo. Es una cosa, es lo más sencillo del mundo que lo pueden, sin ninguna contraindicación, que lo pueden hacer los dos miembros de la pareja de una forma súper sencilla y además generarse también esa sensación de estoy participando en el proceso de alguna manera, porque Ujú. lo que digo, muchas veces como que la cosa solo va con nosotras y el factor Sí, masculino es muy importante. muchísimo. Sí, Entonces sí, sí. o sea, un sí rotundo a que antes de tener un cultivo patológico del semen o antes de tener un problema, corregir, claro. Ujú. Tratarlo desde ahí. Y ahora que hablamos de tratamiento, que es como la última parte de esto que estamos hablando, ¿no? Que también querrán las chicas escuchar, oye, vale, ¿qué hago, no? Que por dónde empiezo, qué tengo que hacer en este abordaje, ¿no? Yo siempre digo, yo, bueno, ahora tú dices también qué piensas tú, pero yo creo que estamos alineados obviamente en esto, Mm, que como bien has dicho antes, no se trata solo de ir, bueno, pues sí sé que
quiero trabajarlo de nivel endometrial, voy a tomarme X, ¿no? Suplemento o complemento de probiótico para apoyar ahí, sino que realmente tenemos que ver qué es lo que me puede estar desencadenando esa endometritis. Entonces, si estamos analizando sistema digestivo, empezamos por ahí. O sea, vamos a Ujú. empezar por sanar a nivel digestivo, pero no solamente intestinal, porque ya sabemos que la salud empieza en la boca y todo donde podamos ver que se pueda mejorar, pues ahí vamos a tratarlo, porque eso a su vez va a mejorar a nivel endometrial. Entonces, ese abordaje integrativo que hacemos nosotras en el programa iría desde aquí. O sea, vamos a empezar trabajando desde ahí. ¿Qué les recomendarías tú? Aunque bueno, aquí nos ponemos un poco las dos entre, o sea, como que lo podemos hablar entre las dos, ¿no? A nivel de estilo de Sí, vida, suplementación, pero aparte del estilo de vida, o sea, alimentación, ejercicio físico, que ya sabemos que hay un montón de cosas que influyen en la estabilidad de esa microbiota, ya sea intestinal, endometrial o vaginal, como suplementos clave, o sea, cepas. Esto también es algo que quería comentar contigo, Patri, porque tendemos a ir a la farmacia y es como, dame un suplemento que sirva para pues para mi aparato reproductor. Vale, hay muchos genéricos, ¿no? Pero es importante la especificidad. Tú decías antes, ¿no? Lo de los lactobacillus que predominan, que es verdad que ahí hay estudios y todavía se sigue estudiando, pero claro, tiene sentido, obviamente, buscar un multicepa más específico que pueda apoyar en ciertas cepas, como pueden ser Ginseng y Crispatum, ¿no? Que son las que están más sí. abundantes en el cuello del útero, Ujú. para complementar, en este caso. Pues claro, pues el tema, yo utilizaría un probiótico que tenga las cepas específicas para, por lo que solemos utilizar para vagina, pero Ujú. sobre todo que tenga el Lactobacillus spp, porque realmente es el único que en estudios se ha demostrado que pueda, o sea, que su porcentaje óptimo en el endometrio favorece la implantación. Entonces buscaría un suplemento que realmente tenga la suficiente cantidad de este, fuera parte del resto de lactobacillus más específicos de, pues para microbiota cervical, microbiota vaginal. Pero sobre todo Ajá. es que no le falle ese. Yo voy a añadir también una cosita importante, que esto Sí, también lo hacemos, lo tenemos en cuenta nosotras en el abordaje, que es importante preparar también antes o sea, reparar la mucosa sí, antes de complementar, suplementar con probióticos, porque vamos a recordar que la mucosa es la despensa de los bichitos, ¿no? Como decíamos. Entonces, si yo estoy tomando cepas de probióticos, por muy maravillosos que sean y muy bien escogidos que sean, si en ese entorno la mucosa no es suficiente, pues se van a morir de hambre muy pronto. Entonces, van a hacer efectivamente. algo, pero no demasiado, ¿no? Claro, Entonces, hacer hincapié en esto, que forma parte del abordaje de tratamiento que hacemos nosotras dentro del programa, que primero nos encargamos de recuperar esa mucosa y luego ya empezamos a inocular esa cepa. Exacto. Para que luego sea más el efecto, ¿no? Sea mayor y más pronto. Entonces, claro. Yo ¿hasta qué también punto? sí, Sí, di no, para ti. no, vamos, que yo les insisto mucho siempre que a colación de los síntomas digestivos, que muchas veces yo les pregunto, ¿comes bien? ¿Tienes algún problema? ¿No? Y no, yo muy bien, pero cuando empiezan a, y digo, piénsalo bien y empieza a apuntarlo en un papel y muchas veces simplemente el mal aliento por la mañana, Ujú. o sea, Es un cualquier síntoma. síntoma, exacto, es un síntoma de que algo no está yendo bien a nivel digestivo. Claro. Y yo les insisto mucho que sobre todo cuando vayan a iniciar un programa de este tipo, un tratamiento, que se apunten, ¿no? Que todos los síntomas, que aunque ya les pueda parecer una bobada, hablando claro, todo cuenta. Entonces, a partir de ahí se puede empezar muy bien, conociéndolas bien. Eso es. Y ya no solamente digestivo, es decir, claro, Ujú. hay síntomas que porque no lo normalizamos y no somos conscientes de que, como lo he tenido siempre, ¿no? Como tú has dicho, la halitosis, ¿no? El mal aliento, o no te das cuenta o no piensas que eso vaya a ser un síntoma digestivo, claro, hay que como enumerar o recordarle, pero ya no solamente digestivo, sino Ujú. extradigestivo, que al final están relacionados, aunque ya no sean conscientes, ¿no? Es como preguntar.
pues mira, habitualmente se te cae el pelo o tienes problemas en la piel, dolores de cabeza, cómo es tu ciclo menstrual, porque eso también nos va a dar información de cómo incluso puede estar mandando señales o información al sistema digestivo, cómo está esa barrera, ¿no?, intestinal, que además aquí, otra cosa importante, decir que lo que estemos haciendo para mejorar esa microbiota, ya sea intestinal o endometrial y vaginal, nos va a favorecer también todo, como he dicho antes, para ese sellado de la barrera intestinal que está Ujú. relacionado con el comportamiento del sistema inmune. Entonces, si yo estoy tratando de mejorar la microbiota endometrial con todo esto que me están diciendo, y además esto está beneficiando en esa barrera intestinal que hace que el sistema inmune esté más tranquilo, que no esté hiperreactivo, que esto también es algo que suele hacer o provocar muchos fallos de implantación y abortos. Es decir, estoy matando dos pájaros de un tiro con esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que además muchas veces tenemos síntomas que lo que dices, que normalizamos se debe a un mal funcionamiento del sistema inmune. Y si el sistema inmune no funciona bien, no se va a implantar nada, porque es Eso es. fundamental que ese sistema inmune esté equilibrado y para que el sistema inmune del endometrio esté bien, su microbiota tiene que estar bien y para que esto esté bien, a nivel digestivo tenemos que estar bien, lo primero. Ujú, Incluso hay pacientes, lo que dices, pues la caída del pelo, las uñas o erupciones en la piel, o es que estoy cogiendo muchos catarros este invierno, o sea, y son ujú. cosas como que las normalizamos y realmente es porque tu sistema inmune está como loco, porque algo está fallando y suele ser digestivo la mayoría de las veces. Eso es. Es que además yo creo que podemos llevar a la conclusión, Patri, de que el epicentro de nuestra salud prácticamente está Las en el tripas. intestino. Sí, 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 hay que poner el foco ahí y sanar sí, desde ahí. Nosotras le damos prioridad a eso cuando entran al programa, porque es que es fundamental. Y tener mucha paciencia sí. también, importante. Sí, sí, porque también solemos insistir mucho en que al final es un proceso que tú llevas desequilibrando, entre comillas, durante mucho tiempo Eso y es es. un proceso que no se puede arreglar en 2 días. Ujú. Entonces, igual que cambiar de hábitos, igual que dormir mejor, todo esto no se puede cambiar en 2 días. Lleva un proceso y hay que tener mucha paciencia, pero se consigue, 100%. Sí, importante eso tú que acabas de recordar, porque es así, es como que no nos damos cuenta de que llevamos mucho tiempo haciendo Mm. pupita en nuestra microbiota y no podemos pretender que en cuestión de 2 semanas tomando un probiótico lo sanemos. Entonces, primero hay que aceptar Ujú. que es un proceso de transición, de sanación y que hay que integrar esos cambios. Y también siendo conscientes de qué es lo que está modulando mi microbiota, que no es solamente la alimentación y un probiótico, sino que ellas sepan que el estrés, y no me refiero solamente al ir corriendo a los sitios, porque No es ese estrés, cualquier, además. cualquier cosa que ponga en alerta a nuestro cuerpo, ¿no? Con Mm. preocupaciones, ¿no? El pensar demasiado, eh, situaciones que nos preocupan más de lo que de verdad tienen importancia. Todo ese estrés que vamos acumulando, o sea, eso afecta a nuestra microbiota. El ambiente, ¿no? En el que estemos, con quién estamos, las personas, hasta la música, ¿no?, que escuchamos también se ha Todo, visto que todo. entonces, que no nos encerremos en, venga, voy a empezar a comer más sano, que Ujú. también, porque hay que darle de comer a la microbiota, como decíamos antes, y no solamente es fibra prebiótica, porque necesitan una parte de fibra prebiótica que está en los alimentos, pero para mantener esa mucosa digestiva también necesitamos otros alimentos que no son de origen vegetal, que ayudan a mantenerla. Es cuestión de equilibrio, ¿no? Eso es. Ujú. Todo un proceso y como siempre decimos, ¿no? Integral. O sea, no solo comer bien, como Eso tú es. dices, no es solo recuperar la microbiota, sino que a nivel de control de estrés, muchas veces, bueno, yo creo que nosotras asumimos más estrés del que podemos asumir. Ujú. Sí, Totalmente. O sea, nuestro cuerpo está preparado para asumir X situaciones de estrés y las podemos llevar estupendas porque para eso está el cortisol y todo, pero asumimos más del que nuestro cuerpo puede soportar y es ahí cuando ya petas. cortisol se agota, nuestro sistema inmune se agota y repercute en Ujú. absolutamente
todo, todo, todo. Igual que los hábitos del sueño, que a mí me parecen súper importantes mucho. y básico, Ujú, además, y no le damos mucha importancia a irnos a la cama con el móvil o me despierto a ujú. las 3 muchas veces. No, es que me despierto a las 10 a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Bueno, ¿y qué haces cuando te despiertas? No cojo el móvil. Son Sí. hábitos que hemos interiorizado durante mucho, mucho tiempo y cortar esos hábitos y adquirir hábitos saludables y buenos para nuestro cuerpo Ujú, cuesta, cuesta y lleva claro. su tiempo. Sí, hay que ir incorporándolos poco a poco. Y ya no Ujú. solamente, ya por ir cerrando también con esto, Sí. porque me parece súper importante decirlo, ¿no? Que no solamente sanar el digestivo desde abajo, como decíamos antes, el tubo digestivo empieza en la boca y muchas veces hacemos como hincapié ahí, en la barrera intestinal, en la microbiota intestinal, pero si hay una disbiosis bucal o a lo Ujú. mejor no estamos procesando bien los alimentos porque el estómago no está produciendo suficiente ácido clorhídrico o mi hígado no está trabajando bien, porque si no se está descansando bien, este es un dato que esto da para otro episodio que me encantaría Sí, hablar de este sí. tema. Normalmente a esa hora que tú has dicho que muchas mujeres se desvelan, sobre esa hora el hígado es cuando está no trabajando para resetearse. Es decir, Eso es. hay órganos que tienen su horario, aunque bueno, no lo sabemos, ¿no? Para descansar y desconectar. Ellos duermen a esa hora y para reponerse. Entonces, si claro, estamos despiertos o comemos a horas tardías, no dejamos al hígado realmente que se detoxifique a sí mismo, ¿no? Que se limpie a sí mismo. Esto es súper importante. Yo puedo estar tomando probióticos y sanando mi digestivo y estando pendiente de cómo son mis heces, ¿no? Mis cacas, pero si a nivel hepático no hay un funcionamiento correcto, esto me va a fallar a nivel del estómago a la hora de hacer la digestión y esto va arrastrando. Entonces, por eso hablo de esto, o sea, no es por sacar un melón, pero hablo de esto para que sean conscientes de que hay que mirarlo todo, 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 Todo. absolutamente todo. Y si hay como en la tubería varios agujeros, hay que taparlos todos, no solamente uno. Mm. Por eso lleva su tiempo todo esto. Sí, sí, por eso paciencia, que también muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Y cuánto Sí. tiempo ¿Cuánto voy a necesito? estar? Pues el que sea Exacto. necesario, sí. ¿En cuánto tiempo voy a estar? Es que depende de las circunstancias desde las que tú empieces y depende del tiempo que lleves haciendo las cosas no muy bien. Entonces, eso va a Exacto. determinar. Mm, Pero yo creo que al final lleven el tiempo que lleven cuando se inician en el proceso y son conscientes de todos los problemas que puede haber y lo toman en serio, hacer los cambios y hacer las cosas correctamente, al final todo fluye sí, y todo llega antes de lo que pensamos. totalmente. Sí, sí. Se desatasca la tubería Y y va viene toda una todo cosa a tras de desviar. otra. Sí, Sí, siempre pasa así. Bueno, Patri, pues no sé, te dejo que digas algo como último, así, algún consejo que darle a estas mujeres que pueden estar, bueno, que están en el proceso de búsqueda de embarazo y que puedan estar sospechando que tengan endometritis o que incluso la tengan. ¿Algún consejito y cerramos el episodio con esto? pues nada, lo que hemos dicho en todo momento, simplemente que se observen si tienen si han notado alguna otra cosa que pueda estar relacionada, pues, sobre todo con el aparato digestivo, que no se agobien, que no se agobien, que no piensen en antibióticos, en infecciones y en todas estas cosas, Ujú, que realmente tiene una solución sencilla, relativamente sencilla. ujú, Y sobre todo que es algo que tiene su proceso y que hay que pensar en todo, en global, no solamente en el aparato genital, lo que está pasando ahí dentro, sino que ujú. tienen que tienen que tener la mente un poquito más abierta y pensar realmente qué es lo que he podido estar haciendo erróneamente hasta ahora o qué es en lo que tengo que estar alerta. Maravilloso. Pues ahí dejamos este consejo que además, genial que recuerdes que no se agobien y que esto se soluciona de forma fácil, porque muchas veces cuando te dice, ¿tienes endometritis? Confundimos con endometriosis y pensamos que ya tenemos una enfermedad para También, siempre, también, que esto me eso va a es. impedir el embarazo, no es lo que es, o sea, no es algo que se soluciona, como dice Patri, súper sencillo, que incluso no hay que recurrir a antibióticos, ni, o sea, que es más fácil de lo que pensamos. Mm.
y que hay que ponerse en las manos adecuadas, ¿no? O sea, ponerse en manos de profesionales adecuados e integrativos, que pues, estamos nosotras aquí también para ayudarlas. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias, Patri, por A esta ti, charlita de hoy. un placer, un placer auténtico. Nos vemos dentro del programa y bueno, yo voy a recordarle a estas mujeres, porque bueno, cuando estén escuchando el episodio, justo estaremos haciendo entrevistas de acceso para entrar al programa. Así que si nos estás escuchando y tú no has agendado todavía tu entrevista, busca en mi Instagram, en @carmen_nutri tu fertilidad, el link para que puedas agendarla y puedas saber si el programa es para ti y podamos ayudarte. Bueno, Patri, un besito. Nos Un vemos besito. dentro del programa, trabajando. Vale, muy bien. Un abrazo. Feliz día a todas, muchas gracias. Chao, chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.